Bien, estamos con el doctor Hernán Cuba, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Doctor Hernán, el día de hoy la Defensoría del Pueblo ha presentado a la comunidad, a la prensa, el informe sobre el resultado de una supervisión que han realizado ustedes mediante una consultoría a todos los portales de transparencia de las municipalidades de la región Moquegua. ¿Cuáles son esos resultados, doctor? Sí, muy buenas noches, Pamela, muchas gracias por esta gentil entrevista. Efectivamente, entre el mes de abril hasta el 31 de julio, entre el 1 de abril y el 31 de julio, para ser precisos, hemos realizado una supervisión a todos los portales de transparencia de todas las municipalidades de la región, con la excepción de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, que es supervisada en Lima por el Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, que ese programa supervisa los portales de transparencia de los 25 gobiernos regionales y de las 25 municipalidades capitales de departamento. Esa supervisión se hizo el 5 de febrero de este año. Y nosotros, entre abril y el 31 de julio, hemos hecho la supervisión de todos los portales, de todas las municipalidades provinciales, 2 provinciales y todas las demás distritales. Cuando usted habla de 2 provinciales, Hilo y General Sánchez Cerro. Pero ustedes han recogido este dato de que ha sido supervisada la provincial Mariscal Nieto por Lima para poder agendarla también en esta información. Así es, se han utilizado los mismos parámetros, se han utilizado los mismos criterios de evaluación, se utiliza la misma metodología, porque luego comprenderás que habrá quienes cuestionen por qué se hace de una manera o de otra. Entonces nosotros hemos tratado de ser escrupulosos en señalar cada uno de los rubros que tienen que ser publicados, entre otros. ¿Por qué debe ser publicada esta información? La ley de transparencia y acceso a la información data del año 2001 y son más de 20 las disposiciones legales que obligan a que las instituciones del Estado publiquen distinta información que vamos a detallar en sus portales de transparencia para que la ciudadanía pueda permanecer vigilante, además de constituir un mecanismo de buenas prácticas, además de constituir en un mecanismo de vigilancia y de prevención de la corrupción. Esa es la lógica que se ha empleado para forzar a las instituciones del Estado a que tengan un portal de transparencia actualizado. Se está buscando tratar de romper la cultura del secreto, es decir, la información que está en el Estado es del Estado, es secreta y no se le puede dar a nadie, cuando es al revés. La información que está en el Estado es para todo el mundo, excepto algunas cositas. Pareciera que hay funcionarios que piensan que toda la información es secreta, excepto algunas cositas. Están pensando al revés, ¿no? ¿Y qué es lo que deben publicar las municipalidades? Son 42 ítems, 42 temas que deben informar. Para citar algunos: el plan estratégico institucional, la relación de personal, la remuneración del personal, la agenda del titular de la institución, los gastos en publicidad, los gastos en telefonía, los gastos en vehículos, las declaraciones juradas sobre el patrimonio de los principales funcionarios, el nombre del funcionario responsable encargado de dar la información, el plan estratégico institucional, el plan de desarrollo concertado, las actas de las sesiones de consejos municipales. Yo recuerdo que hace un par de semanas, hubo un cuestionamiento respecto del acuerdo de una sesión de consejo, entonces quería saberse qué se había dicho efectivamente, y entonces lo que se quería era tener el acta para saber lo que se había dicho. Si el portal hubiese estado activo, uno entra a la página web, descarga el portal, descarga el acta y lee, imprime, analiza, cuestiona o se queda tranquilo porque considera que está bien dado. Entonces, esa, entre otras, es la utilidad de un portal de transparencia debidamente actualizado. Doctor, los viáticos, algo que normalmente los ciudadanos quizás no recordamos mucho, pero los alcaldes cuando viajan, los funcionarios públicos cuando viajan, no se van pues con dinero de su bolsillo, se van con dinero del pueblo finalmente, porque ellos lo representan al pueblo. Y entonces los viáticos, cuando hemos revisado el portal, no encontramos, parece que los señores nunca publican esta información. Así es, ¿no? En el rubro información de contrataciones debe aparecer el rubro gastos de viáticos y pasajes de los principales funcionarios. Y para hacer un comentario, en la supervisión que hemos visto, en algunas ocasiones se ha visto que la Municipalidad Mariscal Nieto sí ha publicado algunos gastos y en cambio la Provincial de Hilo y la Provincial de Sánchez Cerro no ha publicado. Entonces hay una serie de criterios para poder publicar ese tipo de rendición de gastos, ¿no?
Hace un momento escuchábamos la entrevista respecto de la remuneración del personal. Ese es otro rubro que debe ser publicado, ¿no? La relación de todos los funcionarios y la remuneración que percibe cada uno mensualmente. Ahora, empezamos un poco a hacer el análisis de cuál es el porcentaje de cumplimiento por cada municipalidad. Hemos traído una pequeña diapositiva. No, vamos a lograr puntualizar algunas municipalidades. ¿Cómo están? Vamos a evaluarlas. Bueno, ya han sido evaluadas por la Defensoría del Pueblo, pero vamos a hacerlo público ahora. Sí, vemos en la pantalla, por favor, que las municipalidades provincial, ¿ves? La raya amarilla que se aprecia, y felicitar al técnico, dicho sea de paso, porque lo he visto sufrir. En las líneas amarillas podemos ver las municipalidades provinciales. Mariscal Nieto, que se encuentra al fondo de la pantalla, la provincial de Hilo y General Sánchez Cerro. General Sánchez Cerro tiene un cumplimiento del 10% únicamente, es la primera línea amarilla que vemos de arriba hacia abajo. La segunda línea amarilla es la provincial de Hilo, que está al 55%, y la tercera línea que está al fondo es la de Mariscal Nieto, que está al 81%, pero está al 81%, Pamela, y este es el dato que quiero que la población entienda, que el 100% es el mínimo que exige la ley, es decir, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto se encuentra al 81% del mínimo. Hay mínimo de información del mínimo de información que pide la ley que se tenga publicada. Y en el caso de las rayas azules que se aprecian en pantalla, corresponden al nivel de cumplimiento de las municipalidades distritales. ¿Ya? Y vemos que la mejor ranqueada es la Municipalidad Distrital de Pacocha, que tiene un 33%, le siguen la Municipalidad de Torata y Samegua con 19%, y luego la Municipalidad de Coalaque. La raya más chiquita. La raya más chiquita con un 10%. Todas las demás municipalidades, cero. Tenemos un 0%. ¿Y quiénes son las demás? A ver, permítame, doctor. Las que están en cero publicación de información es Yunga, Ubinas, Quinistaquillas, Puquina, Matalaque, Yoque, La Capilla y Chuña. Tienen 0% de información, y además de Chojata, el Algarrobal, San Cristóbal, Cuchumbaya y Carumas. Qué curioso con Carumas, ¿no? Carumas, que tiene los recursos para poder contratar un técnico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 municipalidades en 0%. 2 de estos municipios no tienen ni siquiera su portal activado en el sistema. O sea, no solamente no tiene información, sino que no está activado, que son Yunga y el Algarrobal. Basta un correo electrónico, porque este servidor está a cargo de la Dirección General de Gobierno Electrónico, es un servidor que está en Lima, y entonces no puede alegarse que si el servidor está en el distrito, por ejemplo, de Yunga, y ahí no hay fluido eléctrico 24 horas al día, 7 días a la semana, y no hay servicio de internet 24 horas al día, 7 días a la semana, por eso que no está activo. No, esta información se cuelga en Lima a nivel nacional. Y 2, el resto de municipalidades, con excepción de Yunga y el Algarrobal, todas las demás tienen su portal activo, pero no registran ningún tipo de información. Te estoy proporcionando para tu análisis y para los televidentes que nos ven, para que puedan solicitar cualquier copia si así lo consideran, o en nuestra oficina, unas imágenes de cómo aparece el portal de transparencia estándar de, por ejemplo, la Municipalidad de Ichuña. Por ejemplo, cuando hacemos un clic en portal de transparencia, a ver, Reinaldo, haga usted este ejercicio, por favor, para mostrarlo en cámaras. Vayamos al portal cualquier municipalidad. No sé, a ver, busquemos una al azar. A ver, digamos Matalaque, ¿no? Matalaque, vayámonos a Matalaque. ¿Qué pasa en Matalaque? Ingresamos ahí y buscamos en el portal de transparencia, hacemos clic y nos debería salir todas estas líneas de ejecución. Todos los rubros en los cuales tiene que publicarse la información. Nombres de los principales funcionarios, directorio, teléfonos, un link para contactarse con el personal encargado de transparencia y acceso a la información, la relación de personal, la planilla de la institución. Los funcionarios, es decir, entonces, y muchas veces, doctor, disculpe que interrumpe, hemos accedido a esta información de planilla de funcionarios desfasada, ¿no? Funcionarios que ya no trabajan ahí con sus nombres. Y los nuevos no están, eso nos pasó en Torata. Tupas que no están vigentes y que aparecen colgados ahí, o tupas que dicen
se va a publicar el TUPA, aparece la resolución y no está el TUPA, actas de sesiones de consejo que no corresponden, nombres de funcionarios que han sido cesados. Entonces, eso pues nos da cuenta que 12 años después de la vigencia de la ley, todavía tenemos instituciones públicas que no cumplen con la ley, o sea, ni siquiera no cumplen un poquito, no cumplen en nada, y ahí viene la reflexión y la preocupación. Este informe lo estamos remitiendo oficialmente por escrito a cada uno de los municipios, le vamos a hacer saber cuáles son los rubros en los cuales hemos encontrado que no publican información y continuaremos haciendo la supervisión. Ahora, aquí estaba viendo un cuadrito, por ejemplo, información de personal, municipalidades provinciales de la región Moquegua. ¿Mariscal Nieto informa en un 100%? Mariscal Nieto ha cumplido con presentar información de los funcionarios. Distinto es decir que todos los funcionarios, todos los trabajadores están consignando cada uno de los regímenes laborales. Correcto. Ha publicado relación de información. Por eso también el tema de discusión este es el mínimo, un ratito. Lo óptimo, ¿cuál debería ser? Clasificado CAS 276, 728 de confianza y su remuneración. Información no solamente que se haga por cumplir, sino que sea cualitativamente digerible para que la ciudadanía lo vigile. Pero en este momento, Pamela, estamos hablando de que lleguen al mínimo. Y ahorita el mínimo es la relación de algunos funcionarios. En ese caso de personal, Hilo no publica nada, o Mate no publica absolutamente nada. En participación ciudadana, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que han evaluado ahí? Hay en distintos rubros de participación ciudadana, actas de audiencias públicas, algunas acciones que hayan solicitado, hayan realizado algunas consultas. En algunos casos hay algunas actas. Los rubros los tenemos detallados en otra planilla, son 42 indicadores que nos pueden dar. Si me permites un momento, podríamos buscar el indicador correspondiente a participación ciudadana, ¿no? Así es importante que si la población está participando, ¿no?, en actos públicos, sus documentos queden registrados en alguna información que pueda ser finalmente corroborada y publicada, para que de alguna manera vayamos haciendo el seguimiento, quienes han participado a nombre de la sociedad Efectivamente, civil. Hacías mención a los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores de cada? ¿Quiénes son los proveedores? Y entonces se publicitan los procesos de adquisición y contratación, ¿no? Tenemos que algunas de las acciones relacionadas con contratación y adquisición se publican las convocatorias de personal en los portales de transparencia, sí o no. Esos van sumando los criterios. Vemos que Mariscal Nieto tiene un 89% del mínimo. Nuevamente, esto no es que es óptimo, sino que es un 89% del mínimo. El mínimo es 100%. Debería llegar al 100%. Debería ser 200%. 100. Debería ser 500%, porque el mínimo es el 100%. Lo mínimo que exige la ley es esos contenidos. Entonces, más o menos, para no confundir a la opinión pública, si el criterio, si el indicador, insisto, que son 42 indicadores, directorio, relación de personal, etcétera, etcétera. Esos 42 les hemos asignado el valor de 1, entonces hemos sumado 1 hasta 42. 42 entre 42, 100%. Pero en este caso tenemos que, por ejemplo, la Municipalidad Mariscal Nieto tiene 89% del mínimo, que es 100. Hilo, el 11%. Y General Sánchez Cerro, Mate, 0%. 0%. Yo le hacía hincapié en el tema de los proveedores, porque, por ejemplo, eso nos puede ayudar mucho para hacer la vigilancia ciudadana, si estos proveedores realmente, si dicen, por ejemplo, que consignan la dirección, calle, no sé, Alfonso Ugarte o cualquier otra calle, número tanto, nosotros como periodistas podría tocar esa dirección y decir, señora, usted vende realmente materiales de limpieza, ¿no? Entonces, si es que no, y nos dicen, no, aquí no vendemos nada, aquí no sabemos ni de qué se trata, entonces por allí ya se podría estar hablando de un tema de corrupción. Efectivamente, por eso es la utilidad, entre otras, del portal de transparencia estándar. Permite, por ejemplo, saber, a este proveedor se le ha comprado 100 veces. ¿Por qué se le compra a ese proveedor 100 veces? O a ese proveedor solamente se le ha comprado una vez. ¿Por qué se ha comprado solamente una vez? Efectivamente, un portal de transparencia debidamente actualizado es un desincentivo a la corrupción. Un portal que no está actualizado hace percibir a la opinión pública que hay información que se oculta, hay información que no es transparente, hay información
que por alguna razón que sospecha la ciudadanía, porque si vivimos en la cultura del secreto, también vivimos en la cultura de la sospecha. Si no lo publicita es porque algo estará escondiendo. Entonces, lo que se quiere es que los portales estén debidamente actualizados para que la opinión pública se sienta más confianza en sus autoridades y haga una mejor vigilancia y se prevean fenómenos como la corrupción o ilícitos penales asociados a malas prácticas. El tema de la publicidad, el gasto de publicidad también se debe publicar. Bueno, solamente estábamos hablando de municipios, sin embargo yo cuando quería acceder a este tema del gasto en el gobierno regional no aparece desfasados, ¿no? De años pasados. Claro. Entonces, ¿en qué estarían incurriendo las instituciones públicas si no publican esta información? El titular de la institución y el funcionario encargado de la actualización del portal de transparencia podrían ser denunciados por delito de abuso de autoridad en la modalidad de omisión al cumplimiento de funciones. Para el caso de los funcionarios públicos, una sanción penal, civil, administrativa, destitución, y para los alcaldes podría ser causal de suspensión o causal de vacancia. Entonces, por eso las autoridades tienen que entender que el portal de transparencia no es solamente el solo hecho de cumplir con la ley, ya publiqué algunas cosas, no es el mero cumplimiento, sino es asumir una cultura que incorpore buenas prácticas, modernas prácticas de gobierno. Es una debilidad de la legislación que no existe una instancia encargada de supervisar, multar o sancionar a la institución pública que no cumple con la difusión de la información, con la publicación de la información. Esa debilidad la Defensoría del Pueblo está buscando, ha propuesto la constitución de una autoridad autónoma que esté encargada precisamente de fiscalizar e imponer las sanciones. Nosotros hacemos una supervisión del cumplimiento de los deberes, pero no tenemos potestad coercitiva ni sancionadora respecto al cumplimiento de los funcionarios. Entonces, es una ley antigua. Hemos visto que se ha ido mejorando, pero existen aún vacíos, existen aún debilidades y lo que tenemos que buscar es a superar esas debilidades. Yo no creo que la ley del garrote sea la que sirva. Si me van a vacar, entonces sí está bien publicadito en mi portal. No, si va a ser bajo la cultura del garrote, estamos en problemas. Debe ser por la cultura de la buena práctica, de la cultura de la ética, de la cultura de la responsabilidad y de la cultura del buen gobierno que nos permita tener portales debidamente actualizados. Doctor, estamos viendo acá, por ejemplo, en el uso de vehículos. Todos los días los ciudadanos vemos camionetas 4x4. Difícilmente podemos ver camionetas con el logotipo oficial de la institución, ¿no? Donde podamos decir, ya, es gobierno regional, es Pasto Grande, es el MINSA, es transporte, es trabajo. ¿Qué camionetas están alquiladas para la municipalidad provincial, Torata, Samegua? Entonces, si no publican esos logotipos en el vehículo oficial, por lo menos podríamos verificar con el tema de las placas. Estas placas también pueden publicarse en la página web. Claro, los gastos de vehículos. Entonces, el vehículo tal, cuánto de combustible se ha usado para el vehículo tal, que está asignado al despacho del alcalde, al despacho del defensor del pueblo. Las órdenes de servicio. Tantos vehículos se han alquilado y cuál es la orden de servicio de tal vehículo, el número de placa de tal vehículo. Toda esa información debe estar ahí publicada. Y muchos de los casos de quejas en contra de las municipalidades que recibimos es porque no se cumple con brindar información que tranquilamente podría estar publicada en el portal de transparencia y entonces no tendría que estarse distrayendo, si se quiere, la atención para atender los pedidos de transparencia y de acceso a la información. Entonces, es nuevamente una herramienta de una práctica de buen gobierno. Si vamos a estar pensando que mejor se les denuncia para declarar la vacancia o la suspensión y solo así van a tener actualizado el portal, eso desdice muchísimo de la autoridad. Pero doctor, ni siquiera por eso, porque parece de que ellos no saben o es que quizás, no sé, están esperando que alguien los denuncie. 12 años, exactamente. Esa es la primera impresión, porque 12 años después que está vigente una ley y con la penetración de Internet que existe y con el acceso a los medios de Internet que existe hoy en día, alegar que no se tiene y no se puede cumplir y tener un portal de transparencia estándar al 0%, sería una ignorancia supina o una negligencia grave o dolo. Pero es motivo para vacancia. Quiere decir que cualquier ciudadano, si mañana interpone una denuncia por este tema, estas municipalidades que registran ejecución cero en esta publicación en el portal de transparencia, puede proceder la vacancia. Podría iniciar la investigación, el Ministerio Público, si acusa
y se ordena la detención, la prisión preventiva, podría ser causal de suspensión. Solamente la vacancia procedería si es sentenciado. Entonces el criterio de suspensión depende de la medida restrictiva de la libertad. Entonces ahí son los criterios. La norma general dice que para que el alcalde o regidor sea suspendido tiene que haber una medida que esté encauzada en un proceso, y si es limitado en la libertad podría ser suspendido, dice el Jurado Nacional de Elecciones. La vacancia es la sanción más grave y se produce como consecuencia de una sentencia firme. Pero, insisto, pregunto, o sea, hay que ir con el garrote a decir, señor alcalde X, ¿cumple usted con decirle a su funcionario de transparencia que actualice el portal estándar? ¿A ese nivel tenemos que llegar? O cualquier ciudadano puede presentar un habeas data y entonces el juez le ordena a la municipalidad que cumpla en el lapso de X días, 2 días, 5 días, con publicar, y si no, ahí sí, la sentencia de habeas data es causal de destitución del funcionario público. Entonces se abre un abanico de posibilidades, de cuestionamientos, y más bien la reflexión es a los alcaldes de los distritos que hemos mencionado a que procedan a disponer la actualización dentro del más breve plazo de los portales de transparencia, no por temor a la sanción, no por temor al garrote, porque debe ser una necesidad de una práctica de gobierno. Me quedo sorprendido cuando hemos hecho algunos pedidos de información, nos dicen es que el alcalde no está, porque que está suspendido, y entonces ¿quién está encargado del despacho? Nadie. O sea, ¿quién gobierna esa municipalidad? ¿Quién asume responsabilidad? Esos son problemas serios que desdicen de las propias autoridades locales. Los consejos de coordinación regional y local, en este caso también vienen reuniéndose. Claro. Muchas veces no sabemos ni cómo se los elige, ni por qué ellos nos representan, qué funciones tienen, qué acuerdan, nada de ellos. O también se nos preguntaba, ¿y qué otra información se puede publicar para superar el mínimo? ¿Qué hay de las sesiones de los comités distritales de seguridad ciudadana? Por ejemplo, ¿por qué no ya los acuerdos que se han tenido o los pronunciamientos en relación a las acciones para implementar las acciones de seguridad ciudadana, o acciones de demarcación territorial, o el plan de ordenamiento territorial? En fin, hay N información que puede ser colgada, que puede ayudar a mejorar la información que se presenta. Y no es solamente por el mero cumplimiento de la ley o por la sanción, es porque el ciudadano tiene derecho a conocer cómo se está desempeñando su autoridad y a conocer en qué está empleando los recursos que tiene y a vigilarlo. Entonces, la Defensoría del Pueblo, el propósito de esta supervisión es identificar los problemas en los cuales se está vulnerando derechos de los ciudadanos. Si alguien quiere procesar penalmente, para eso está el Ministerio Público. Si alguien quiere procesar administrativamente, para eso está la Contraloría. La Defensoría del Pueblo no es ni la Contraloría ni el Ministerio Público. Nosotros estamos defendiendo derechos y le estamos diciendo al Estado, en este caso a los gobiernos locales, ojo, acá tienen estos problemas, acá están los indicadores, tan fácil como el plan anual de adquisiciones. O sea, esa es información que se tiene, mucho de y es colgarlo en formato PDF en el portal. Eso demora un minuto. Doctor, yo recuerdo una vez en el ejercicio periodístico, acá se registra gastos por telefonía, y resulta que un exalcalde le habían asignado un celular para uso obviamente oficial de la autoridad, y este celular estaba pagado por la EPS Moquegua, en aquel entonces, de varios años atrás. Ahora es congresista este señor. Y entonces cuando hicimos el ejercicio periodístico y llamamos a ese número telefónico, que obviamente es de uso oficial y no lo puede tener la empleada de la casa, el nieto, el hijo, la sobrina, la esposa, nos contestó una persona totalmente diferente, ¿no? Y cuando le preguntamos quién es, y ya luego nos comentaron que era una persona muy cercana y llegada al alcalde, estaba haciendo uso oficial de este celular pagado por una institución. Y entonces eso nos permitió saber que hoy en día pueden estar pasando estas cosas, celulares que pueden estar asignados a la autoridad, pero para el uso de la esposa, el uso de la nieta, la prima, el hijo, el hermano. Entonces, todas estas cosas, ¿cómo podemos hacer la vigilancia? Claro, podemos comprender que por razones de seguridad no esté publicado el número, pero hay ciertos dígitos que se pueden tapar, obviar, pero se puede publicar el recibo de pago del correspondiente número. Entonces, todo eso es información que ahí aparece, que es necesario que se publique, que se difunda, para que la opinión pública pues fiscalice. Utilizar bienes del Estado en provecho particular puede ser peculado de uso. Utilizar fondos del Estado para asignarlo a una partida diferente, malversación de fondos. Entonces,
Nuevamente, si un portal está bien actualizado porque sus autoridades están comprometidos, ayudan a la transparencia, a la eficiencia del gasto y a la prevención de la corrupción. Y por lo tanto, la ciudadanía permanece más atenta, permanece más vigilante y confía más en sus autoridades. Entonces, muchas veces hemos escuchado que no se entrega la información porque si se la doy, nos va a cuestionar, nos va a criticar y entonces mejor no se la doy. O al revés, ¿no? Recuerdo una entrevista con un funcionario de una municipalidad. Doctor, entonces toda la información es secreta, ¿no? Y solamente algunas cosas se dan, ¿no es cierto? No, es al revés, mi estimado señor. Toda la información se entrega, excepto algunas cosas que tienen que ser clasificadas como reservada, secreta o confidencial. ¿Y qué información secreta, reservada o confidencial puede existir en una municipalidad? La verdad es que ninguna, ¿no? Porque todos los procesos, ahora, entre más públicos sean, yo creo que esa gestión va a estar mejor mirada, ¿no? Y incluso la opinión de la pública, la corriente de opinión pública va a mejorar en base a ver que esas buenas prácticas están sirviendo para hacer un seguimiento al trabajo puntual. Tenemos una llamada, vamos a ver si es alguna pregunta. Buenas noches. Sí, señorita Pamela, buenas noches. ¿Sabe qué es lo que yo tengo una inquietud? Es que el carro de el ingeniero Willy Vizcarra de transporte, él siempre usa una camioneta verde y él al menos debería dar el ejemplo de tener eso, lo que están diciendo el logotipo. Él siempre utiliza esta camioneta, no sé, quisiera una respuesta ya que está ahí el doctor Hernán Cubas. Gracias. Gracias. Bien, ¿qué puede hacer el ciudadano cuando vea que un funcionario está con una camioneta verde? Dice que no registra un logotipo, pero ya lo ha identificado como que pertenece a la municipalidad. Nuevamente, si se está utilizando el vehículo para uso particular y es del Estado, puede ser denunciado por delito de peculado de uso. Allí hay que asociar también esto con el cambio de las placas, ¿no? Los vehículos del Estado tienen una denominación especial y un color especial. Para el nuevo sistema de placas, todos los vehículos del Estado tienen una letra E adelante. Y entonces, si la autoridad quiere ser responsable, el Estado más bien está en esa política de acelerar el cambio de matrículas de las placas, porque no se sabe si es que el vehículo es particular, pero lo está utilizando para el trabajo oficial, o no se sabe si es que el vehículo es oficial y está utilizándolo para uso particular. No todos los vehículos tienen distintivo oficial. Hay, por razones de seguridad, hay distintas instituciones y hay reglamentos diferentes de distintas instituciones. Así que es bastante complicado aseverar que hay un uso particular del vehículo. Tomarle la foto, existe en el portal de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos una opción que dice consulta vehicular, se ingresa el número de la placa y ahí aparece el nombre del propietario. Eso se imprime y se entrega al órgano de control, a la Defensoría del Pueblo para la queja o al Ministerio Público para hacer la denuncia. Eso, de repente, muy vaga la respuesta, pero eso entra dentro de la vigilancia ciudadana, otra vez. Si tenemos publicado dentro del portal que el vehículo EG tal es del Estado y está asignado al despacho de tal autoridad y en realidad está yendo a comprar al mercado ese vehículo, hay malversación, hay peculado de uso. Ahora, algunos utilizan carros alquilados, ¿no? Eso también se podría verificar si es que las municipalidades ha expedido, ¿no?, la correspondiente orden de servicio. Exacto. Para el alquiler del vehículo, porque sí, a veces bromeo con otros colegas que hay un buen dealer acá porque hay conocidas marcas y conocidas camionetas 4x4 que están estacionadas en las afueras de las distintas municipalidades. No todas son de propiedad del municipio, muchas se alquilan sobre texto de supervisión de obras y entonces vemos que en las calles de Moquegua se ven saturadas por la presencia de vehículos de determinadas características, ¿no? Entonces, sí, los portales de transparencia deben servir para la vigilancia de la ciudadanía. Entonces, una autoridad que no tiene nada que temer, está publicada la relación del vehículo, además existe directivas, porque es el caso mío, hay un vehículo del Estado que está asignado a mi persona y que es de propiedad de la Defensoría del Pueblo, pero eso no significa que yo pueda irse a comprar al mercado, irme ahí en verano, ¿no? Otra llamada, parece que es la misma señora. A ver, señora, adelante, por favor. Doctorcito, lo que quería también referirle, hay varios trabajadores del municipio que son sus camionetas, sino que las alquilan al municipio. Y donde ahí no pasa nada, porque yo tengo conocimiento, inclusive
Hay una señora, hoy me he enterado, he ido al municipio, la señora Giovanna, ya tiene a su hija ahí trabajando en el municipio. O sea, no sé si la jefa de personal sepa esto, pero es lo que me han comunicado. O sea, todo se encierra y todo se tapa ahí. Y es que se está tratando de eso. Yo que la conozco, la señora Pamela, que es una persona imparcial, al igual al doctor Hernán Cuba, le hago un alcance de eso. Las camionetas son varios, por ejemplo, el señor de transporte Sadam, también el taxea en la noche, ¿ya? Y alquila también su carro, o sea, todo queda ahí. Por favor, gracias. El tema es saber quién es el propietario del vehículo. Y para eso existe esta consulta gratuita en el portal de registros públicos. Con la placa. Con el número de la vehículo. placa, se hace consulta vehicular, es un link gratuito de consulta gratuita que está ahí, número de la placa. Eso además es para prevenir fraudes o estafas en el caso de compra-ventas de vehículos por adulteración del propietario. Saber quién es el dueño de ese vehículo. Es La muy señora sencillo. dice que el mismo funcionario que trabaja en la municipalidad podría estar alquilando a su misma institución. Esto está prohibido, ¿no? Definitivamente. Depende de la categoría del funcionario y podría incurrir en negociación incompatible, que es otro delito penal. Por eso, insisto, el factor determinante es conocer la propiedad del vehículo. Si es un vehículo alquilado, ¿dónde está la orden de servicio? ¿A qué obra corresponde? ¿No? Eso está dentro de la información del rubro contrataciones. Hay un trabajo que creo que debe empezar toda la sociedad juntamente con los medios de comunicación. Si usted sabe de alguna camioneta, vehículo que por allí es de uso oficial y estaría siendo o sirviendo para uso particular, entonces escríbanos. Pero también cuidado, Pamela, un particular alquila X vehículo a una institución del Estado durante ciertas horas y después lo utiliza para uso particular. No por eso ese vehículo que es particular no puede ser utilizado por el particular. Ojo, por eso insisto, el tema crítico es conocer el nombre del propietario del vehículo y para eso es muy fácil entrar a la página web de registros públicos, poner el número de la placa y ahí sale. Y por eso la exhortación también, ¿no? Para el sistema de cambio de placas. El nuevo sistema permite identificar claramente cuáles son los vehículos de propiedad del Estado o cuáles son los vehículos particulares que son utilizados para alquiler para obras. Ese es el color amarillo. Pero además allí, doctor, en este caso hay mucha gente que tiene sus camionetas, alquila a las municipalidades, pero no lo hace a nombre propio, ¿no? Sino mediante un tercero, mediante una empresa. Entonces la pregunta ahí es, ¿esa empresa tiene una orden de servicio para que se le pague el alquiler de esa camioneta? O sea, calza exactamente dentro del rubro que tiene que ser publicado. Y por allí que debería darse como una política pública regional, lejos de eso de temas de seguridad y esas cosas, de que se publique también en la camioneta, en el vehículo oficial, algún logo que identifique de qué institución es. Eso depende de la norma interna de la institución, nuevamente. Así que, como ves, estos ejemplos del uso de la camioneta o a cuáles proveedores contrató o qué día se reunió con quiénes, cuáles son los gastos en publicidad, cuáles son los gastos en telefonía, todo eso nos habla de la vigilancia de la ciudadanía respecto al comportamiento de sus autoridades. Entonces, pregunto, las autoridades políticas, en este caso gobiernos locales, prefieren que se les vea como una persona que favorece la corrupción, que favorece la oscuridad de la información, o quiere ser vista como una autoridad que favorece la transparencia, que es apreciada adecuadamente, que no tiene nada que temer y por eso no tiene nada que esconder? Esa es una pregunta que tiene que ser respondida dentro de la autoridad política para saber con quién se lidia. Pero tener un portal en 0% no es un buen indicador. Yo soy poco de utilizar adjetivos, pero es un mal indicador tener 0% en una municipalidad distrital. Allí además, si es que el 100% es el mínimo de lo que pueden publicar las municipalidades, ellos pueden ir más allá, ¿no? A publicar más allá. Nos decían, tenemos publicadas algunas sesiones de consejo, entonces, ¿qué hacemos? Publique todas las del año anterior, todas las de la gestión pasada. Tenemos la resolución del nombre del funcionario actual. Bueno, publique de todos los funcionarios que han sido antes y póngalos por orden cronológico. Y la agenda del alcalde, hágala en PDF y publíquela al día siguiente. Ya si el alcalde tiene temor de que por razones de seguridad puede sucederle algo, ok, todos los días, al día siguiente, recién publica la agenda del día de hoy. De tal manera que la gente sepa con quién se reunió ayer, dónde estuvo la semana pasada.
O sea, gastos de viáticos, ¿cuántas veces en avión ¿cuándo salió? viajan, Exactamente, ¿no? ¿cuándo Bueno, salió? generalmente ¿A dónde no. fue? Dice viáticos, estuvo fuera del país. ¿A dónde fue? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí y cuánto gastó? En los funcionarios públicos tenemos que rendir cuentas. En la Defensoría del Pueblo tenemos 5 días para rendir nuestros gastos al 100%. Hay otras instituciones que rinden el 30% documentado. ¿Por qué? Entonces, esas son las preguntas que hay que hacer, esa es la fiscalización que la ciudadanía debe tener. Recuerdo un caso de investigación sobre el uso de viáticos, y si las hojas de viáticos de rendición hubieran estado colgadas en la página web, ¿de qué hay que temer? Así es, creo que estas herramientas nos ayudan a hacer el tema de vigilancia ciudadana, doctor, y felicitamos a la Defensoría del Pueblo. Nos queda un tema pendiente, el gobierno regional y todas sus direcciones regionales, pero como quizás ahora se van a poner las pilas y van a actualizar sus páginas web, no vamos a revisar agosto, sino vamos a revisar de julio para atrás. Sí, ¿no? claro que sí. Claro, Para además, ver qué cómo pasa está también. rankeado versus otros gobiernos regionales. E insisto, el 100% es el mínimo. Entonces, es como cuando uno va a la universidad. O sea, yo quiero sacar 10.5 o yo quiero sacar 20. Entonces, si tenemos una autoridad que lo que busca es sacar 10.5 Y hay otras que sacan 0 porque no han publicado nada. y no hay problema, ¿no? No, un ratito. La reflexión, el llamado a esas autoridades locales es a que actualice, dé pasos adelante. No será perfecto, habrá muchas cosas que hacer. Actualizar un CAP es complicado, tener publicado el ROF, el MOF es complicado, actualizar el plan estratégico institucional, comprendo, pero se puede dar avances, se puede ir concretando progresivamente un incremento, y además, insisto, esta norma está vigente hace más de 12 años, entonces no puede alegarse ni su ignorancia ni su desconocimiento. Más bien ahí se está colindando con la negligencia grave, sino con el dolo. Algunas sí son especialistas, algunas páginas web en publicar y actualizar, ¿sabe qué? Fotografías, ¿no? De si inauguró tal cosa, si reventó la botella de champán, que si se reunió, no sé, esas cosas, las fotografías sí las vemos quizás a la orden del día, pero información así escrita de datos de gastos, viáticos, personal, cuánto ganan, cómo ha sido la modalidad de contrato, procesos de selección, ADS, licitaciones públicas. O exoneración de concursos por contratación directa, eso también está previsto. O penalidades, hablando de problemas. O los famosos laudos arbitrales, ¿no? Que, bueno, si bien es cierto hay una página especial de ello, pero las municipalidades podrían publicar para los que el ciudadano no tenga que ir a buscar por qué salió este laudo arbitral acá, o publicar la sentencia que anuló el laudo arbitral, entonces para que la gente pueda fiscalizar y saber. O sea, el mínimo es el 100%. Entonces la pregunta es, ¿a dónde quiero aspirar? ¿Qué tan transparente quiero ser visto? ¿Qué tan transparente quiero dejar huella en mi gestión? ¿O quiero ser visto como uno más del montón, imbuido en la cultura del secreto, del oscurantismo y de los ojos ciegos de la vista gorda para favorecer la corrupción? Esas son las preguntas que se desprenden de una supervisión que hemos hecho, que nos ha costado tiempo. Ha sido una profesional en Derecho con maestría que ha realizado precisamente su tesis, la está elaborando en el tema del incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y eso nos ha permitido llegar a este nivel de detalle, ¿no?